Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre la revolución del año 1952. Mi nombre es Vladimir Canales Aranda. Veamos. Primeramente voy a dar una pequeña introducción. Desde una perspectiva histórica y política, intentamos aproximarnos al impacto que tuvo la revolución de 1952 en los años de los pueblos indígenas, donde nuestro acercamiento enfatiza las experiencias de los aymaras, quechuas y urus, porque creemos conocerlos mejor. En los años 51, la revolución de 1952 han generado una historia oficial en nuestra intención, que es la de evaluar el impacto desde la vertiente de los pueblos indígenas. Antes de ingresar al año lo que es 1952, primero vamos a hablar de una reivindicación indígena en los años 1880 y 1900. La ley de exvinculación de 1874 sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual, que en otras palabras se declaraba legalmente la extensión del ayllu y se pretendía parcelizar los territorios individualizando la propiedad comunal mediante la dotación de los títulos individuales para cada indígena. Para las poblaciones indígenas fue un golpe duro por el Estado boliviano que pretendía destruir la sociedad del ayllu, que mediante un decreto como consecuencia de la aplicación que fue citada en la ley y que se desató más importante un proceso de expropiación y tierras indígenas de la historia republicana, implementando a través de la Revista General de Tierras en el año 1881. Frente a esta política estatal antiindígena, alrededor del año 1880 se constituye un movimiento denominado los Apoderados Generales, que conformados por autoridades originarias como los Gilacatas, Mamagilacatas, Gilancus, Malcus, Mamamalcus, Curacas, etc., en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, que a la cabeza de Feliciano Espinosa y Diego Cari, que fueron los primeros representantes en las principales acciones de estos apoderados generales, que fueron representantes en las marcas de los ayllus y las comunidades indígenas. A los 5 departamentos citados, que fueron las políticas de expansión hacia las haciendas de los sectores dominados, utilizando la legislación de las épocas. Sin embargo, en la medida en la que el movimiento de los apoderados generales continuaba en la lucha, fue logrando algunas reivindicaciones, como las más inmediatas, pero también que comenzó a rebasar los marcos de la lucha legal. Pasando en otra etapa más sobresaliente, esta etapa se configuró claramente en el poder de los ayllus y las comunidades que comenzaron a plantear el derecho a las autonomías. En este panorama de movilizaciones indígenas que se ubica y destacó a las autoridades superiores y subalternas, propagando los apoderados generales. Aunque existen pocas investigaciones y en poca profundidad sobre esta etapa de las movilizaciones, fue el gobierno indígena en Peñas que en el departamento de Oruro en el año 1900, a la cabeza de Juan Lero, no fue una casualidad en la participación aymara y quechua, sino que en la Guerra Federal de 1899 fue una consecuencia de una fuerte convicción indígena en buscar un autogobierno. Los caciques apoderados en el año 1912 y 1952. Después de la derrota del movimiento de los apoderados generales, que fue primero a la cabeza de Feliciano Espinosa y Diego Cari, y luego Pablo Zárate Huilca y Juan Lero. En el año 1899 a 1900, alrededor de 1912, continúa el movimiento indígena aymara, quechua y uru, en la lucha ahora liderizados por una red denominada los caciques apoderados, pertenecientes a los ayllus, comunidades y los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, quienes emprendieron una prolongada lucha legal hasta el año 1952, que en demanda de la restitución de tierras comunales usurpadas por los hacendados. Esta segunda etapa de lucha fue calificada como la reivindicación de la soberanía comunal y por la ciudadanía de Rivera en 1989, que aparece como figuras visibles en este movimiento: Santos Marcatura, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro y Dioniso Praxi, y otros muchos más.
Una de las estrategias de los caciques apoderados fue la recuperación de los títulos coloniales y la composición y las ventas otorgados por la corona de España, que en busca de los caciques fueron apoderándose de una interpretación de la recuperación y las demarcaciones originales de los ayllus y comunidades que originó los enfrentamientos casi en la casta dominante. Sin embargo, estaba empeñada por la convicción de que los ayllus eran los propietarios predominios del territorio de sus antepasados. La propuesta de renovación de Bolivia de Eduardo Leandro Nina Quispe. Eduardo Nina Quispe Aymara del Ayllchivo de Taraco fundó la Sociedad República de Collasuyo en 1930. Esta institución constituyó a un centro generador de ideas capaz de luchar contra el sistema imperante. Mientras que las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes, especialmente en Quiacabiri y Guarizata de La Paz. A su vez, las iglesias católicas y evangélicas pasaban a dar un oficio adoctrinante religioso a la población originaria. Los propios indígenas como Nina Quispe, que pensaban y actuaban según ello en la educación del indio, la enseñanza del aprendizaje tenía que coadyuvar a la defensa de la restitución de los territorios y los ayllus amenazados y convertidos en haciendas. Este centro educativo Collasuyo era institución comunitaria de los ayllus y marcas sin dinámica que había extendido a los varios departamentos de la República, como fueron los departamentos de Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. En la época de la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 a Santa Cruz, Beni y Tarija, que fueron los más llamativos de este centro, fue una constitución conformada por las autoridades originarias yulicatas y representantes en los distintos ayllus y comunidades. Nina y Quispe, en una pena de sus publicaciones más importantes, que fue titulada y subtitulados con la composición de la corona de España, que plantea una propuesta a la renovación de Bolivia. Aquí quedó que los territorios de los ayllus y comunidades legalizados mediante títulos coloniales que por haber sido adquiridos en oro y compensados en contrabajos de mita en Potosí, otorgaban en pleno derecho al propietario de los ayllus y marcas en la época. Este fue un argumento central en el movimiento indígena. En este documento, Nina muestra que el movimiento indígena tenía el interés de preservación no solo del patrimonio territorial del ayllu en la marca andina, sino que en la totalidad del territorio nacional. No cabía la duda que a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los ayllus y de los marcas planteó la idea de la renovación de la fundación de Bolivia. Por esto se decía que todos los bolivianos obedecemos para conservar la libertad de los idiomas aymaras y quechos. Esto nos decía el indígena, que al hablar del castellano no se hablaba solamente de las razas ni de la piel blanca o mestiza, sino de todos nuestros hermanos. Queda claro que en Bolivia tendría que mejorar un buen destino para su reconocimiento de los pueblos, pero también podemos hablar de los indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, que es la Guerra del Chaco y el movimiento indígena. La Guerra del Chaco contra el Paraguay en el año 1932 a 1935 trajo una serie de consecuencias para los caciques apoderados y las organizaciones indígenas que fueron combatidos en el estado, en el especial de la logía militar. Esta instancia fue especializada en la represión india. Según el testimonio orales recogidos del panorama para los indígenas del país en los años de la guerra y posteriores a la misma, fueron difíciles, como por ejemplo los indígenas, muchos de ellos, de los caciques apoderados, fueron un objeto constante de apresionamientos y envidiados posteriormente al campo de la batalla. En otros casos se encarceló a continuos líderes, como fue el caso de Eduardo Nina. Todos fueron tildados y comunistas y sobre abusivos y acusados de atentar contra la seguridad del Estado. En esta confrontación internacional, esta coyuntura de guerra externa obligó a los caciques apoderados a una especie de exilio interno, que se supo el retorno a sus lugares origen en otras regiones.
en distintas ocasiones. Esta fue obligada e impuso a los líderes movimientos a poder graduar la vigencia del movimiento. Aquí se inicia que las organizaciones de los caciques apoderados hasta entonces había logrado frenar alguna medida de alcance y vertiginoso. Las haciendas alternadas y políticas estatales para los estatales, que fue un gran choque entre ellos. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, que es el primer Congreso Indígena en 1938. Según la historia oral y la documentación de la época del movimiento indígena, principalmente en los caciques apoderados, que trató una respuesta a su difícil situación, organizó un planteado de la realización de un congreso en el año 1938. Bueno, en esto se habla de la crisis y la cierta apertura social a la posguerra del Chaco. El movimiento indígena tuvo muchas dificultades para organizar el encuentro en la situación que obligó a los caciques apoderados a buscar aliados ocasionales, como por ejemplo algunos sectores progresistas de la Iglesia Católica. Este hecho obligó al evento que denomina el Congreso Eucarístico. Lamentablemente esta junta no llegó a tener mucho éxito, que aunque quedaban muchas interrogantes por investigar, se queda en el lamentable fracaso. Más adelante, la muerte de uno de los principales de las cabezas del movimiento indígena, del cacique Santos Marca Tula, accedía el 13 de noviembre de 1939. Bueno, en ahí se dice que la idea de la reorganización total fue alrededor de 1940. El brazo educativo de los caciques apoderados en el centro educativo Abrigones Bartolomé de las Casas, a la cabeza de Leandro Condori Chura, logra reorganizar sus filas, pero tiene como compartida una serie de reacciones gamonales como la provincia de Omasuyos y muchas otras provincias del interior del país. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, que es el Congreso Indigenista en el año 1945. Esta política estatal a mediados de los años 40 y en menos de los militares y civiles que vieron la frustración de la guerra del Chaco fue a tratar y subordinar algunos problemas a los indígenas. Este acercamiento del grupo oficiales y civiles de las doctrinas nacionalistas y a la izquierda posibilitó una lectura campesinista del asunto indígena. En este marco se realizó un congreso indigenista en el año 1945 que fue promovido a medida por el Estado, pero también se apoyó en pequeñas fracciones indígenas, que al parecer nueva generación de indígenas vinculados a más organizaciones políticas partidarias que los ayllus y comunidades, como en el caso de Antonio Álvarez Mamani y otros. Lo más llamativo de las resoluciones del Congreso del 45 es marcada la tendencia clasista y campesinista. Esto se explica porque el nuevo sector indigenista pro sindicato campesina estaba supeditada a las posiciones externas, principalmente al partido del MNS, que leían la realidad. Esta identidad cultural planteada por los caciques apoderados en esos años fue una reivindicación total. Bueno, ahora sí entramos a la Revolución Nacional, que es en el año 1952. La Armada del 9 de abril de 1952 es uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de Bolivia, porque inició el rebrejamiento del periodo de las exclusiones en que se inauguró la etapa de la democratización en el país, pero a la vez permitió ciertas líneas de continuidad postcolonial, en especie para los pueblos originarios. Según Zabaleta Mercado, en el año 1992, 1967 y 1968, para la revolución del 52, hubo una necesidad de dos condiciones. Primero, la destrucción del aparato represivo del Estado oligarco, y la segunda, la participación de los pueblos indígenas y campesinos, que entre ellos estaban los artesanos, sectores populares, estudiantes, quienes alrededor de la comitiva de la clase obrera. Esta configuración al carácter de una auténtica revolución democrática y burguesa. El Estado de 1952 en la constitución del Estado burgués. Sin embargo, la burguesía, a pesar de esta paradoja, se distingue por iniciar la construcción de un nuevo Estado.
Pese a las reformas y antinacionales y a la revolución que ocasionó importantes cambios sociales y económicos en el país, los aspectos más distintivos del proceso son, en lo global, el intento de refundar el Estado de la nación mestizo y homogéneo, la reforma agraria en el año 1952, los programas de colonización y la marcha al oriente, las múltiples de escuelas rurales en lo educativo, el voto universal y la imposición nacional de los sindicatos campesinos en el campo organizativo y político. En la región occidental o andina del país, a partir de la revolución del 52, los indígenas excluidos y discriminados empezaron tibiamente a ser tomados en cuenta por el Estado, aunque bajo los denominativos de campesinos, pero se reconoció la legal situación del pueblo indígena, que en mucho menos las identidades culturales. Esta política de discriminación recién se intentó resolver en la última década del siglo XX. La reforma agraria, en el año 1953. El 2 de agosto de 1953, en Ucureña, en Cochabamba, se firmaba el decreto de la reforma agraria, que fue una de las principales medidas del nuevo régimen. La reforma agraria fue sin duda un paso interesante por más de la presión indígena y campesina y por la convicción del gobierno del MNS. A la luz de la historia, no fue un simple regalo del gobierno del MNS, sino que fue el resultado de muchos años de presión del movimiento indígena y campesino. La reforma agraria se ponía en abolir la servidumbre a colonato, campesino e indígena, en poner un término al régimen de hacienda y proporcionar tierra a los que los poseían. Lo consiguió en cierta medida, sobre todo en la región andina, que se logró expropiar las haciendas transformando en los antiguos colones, con lo que se desaparecían también en anteriores relaciones y servidumbre, salvo en áreas periféricas o bajo de la modalidad restringidas. Pero la reforma del 53 mantenía una fuerte dosis de orientación liberal y planteada en el siglo XIX. Esto lo manifestó públicamente el propio Víctor Paz Estenssoro, que en la reforma agraria no implica necesariamente un crítico socialista o un criterio liberal, sino salir del régimen feudal y superado en muchas naciones, los ayllus y comunidades originarias de los ignorados. La ley de reforma agraria de 1953 fue un ambiguo en los ayllus y comunidades de tres originarias. Esto falta la claridad que permitió brindar mejores comunarios, aunque se toleró la reproducción como un sistema socioeconómico, político y local. Los ayllus y las comunidades originarias no recibieron beneficios especial o alguno de la ley. La reforma agraria, la cual limitó a garantizar algo de sus derechos, como por ejemplo declarando las infectables iniquidades en las tierras que defraudan en lo establecido, además que las tierras usurpadas a las comunidades indígenas desde el 1 de enero de 1900, que serían las restituidas en un funcionario del Servicio Nacional de la Reforma Agraria. Una de las oficinas del interior de la República hizo que el escritor sorprendente la afirmación de la reforma. Esto que beneficiaba a la tercera edad y parte de las familias que vivían en el campo, ya que eran los comunarios los cuales reciben una ventaja especial en alguno de las reformas, y unos de 60.000 poseen los menores de 10 hectáreas en la reforma, que se limita a consolidar a favor de los actuales poseedores. De esta manera se pretendía ignorar, pensando en extinguirla como una consecuencia de la aplicación de la ley de la reforma agraria de 1953. Finalmente, aunque un retraso de 10 años se implantó en los objetivos de la reforma, esto apertura a la producción agrícola de las tierras en entonces vírgenes a través de los proyectos de la colonización del Oriente. Bueno, uno de los temas que a fondo nos encajaba en el enfoque general fue el gobierno, que era una reforma que se limitaba al aspecto de la propiedad productiva y la tierra para el que la trabaja, y no entraba en un esquema que tan íntima fue la relación del territorio y las organizaciones sociales, que fue una típica y de los ayllus y comunidades andinas, que por lo mismo prefirió transformar el sindicato de campesinos como una más adaptada en la situación. El sindicato campesino, que dice que es una nueva receta.
La reforma de los sindicatos campesinos no fue fomentada solo por el MNS, sino que era parte de una nueva corriente que estaba ganando cuerpo después del Chaco en varias zonas, haciendas con el apoyo de varios partidos, sobre todo el PIR y el MNS, que en las organizaciones obreras tenían una práctica sindical desde entonces. Sin embargo, el MNS canalizó y generalizó una corriente, añadiéndole una vez más la relación política clientelar y en el campo. Se puede decir que una verdadera orientación y políticas de los agrarios del MNS cuando esto comenzó a atentar contra varias estructuras organizativas en la comunidad originaria y a ellos tradicionales. Pasamos a la otra diapositiva, el sindicalismo campesino, un proceso civilizador. Al promover la sindicalización masiva del campo del MNS, impulsó a sus objetivos partidarios, a lo que desvirtuó en su inicial función y convirtió en los sindicatos campesinos en centros de entronación de nuevos caciques y de verdaderas escuelas de adoctrinamiento. De esta manera, la ideología de los gobiernos del MNS tuvo un cierto impacto abusado en la homogeneización cultural de la sociedad boliviana. La universalización del sindicato, que fue una masiva, y el rechazo a la autoridad originaria, tras el éxito aparente que detecta también un nuevo discurso civilizador del sindicalismo, apoyado en las masificaciones de las escuelas rurales que quebró en la relación en la integración y ocasionó que los jóvenes rechacen el pasado de sus mayores como el largo arraigo en menos digno. En términos de la sociedad colonial, la estructura sindical fue concebida como el espacio de la civilización y el progreso hacia el camino de la modernización y el avanzar, que fue una experiencia en el año 1952. El Estado generó todo un imaginario en torno a las tierras bajas y pobladores. La política de la marcha orientó a los pobladores a la colonización interna de las tierras bajas. Bueno, esto se dice que las tierras amazónicas fueron orientadas hacia el Chaco, que eran vigentes en pocos habitantes, como expresa la ley de la reforma agraria de 1953, pero en los llanos tropicales y subtropicales se encontraban el estado salvaje, que tenían una organización primitiva que quedaban por bajo de la protección del Estado. Esto se conocía muy poco en los pueblos indígenas de las tierras bajas, ya que eran unas explicaciones por lo que la ignorancia de la calificar de los originarios de salvajes del Estado de 1952, que se vulnerable al moderno, actuó con una mentalidad de colonizar y declararse un tutor. La revolución aymara de Laureano Machaca. A mediados de 1953, Huaychu o Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho del departamento de La Paz, allí había un movimiento regional a la cabeza de Laureano Machaca, que fundó la República Aymara. Machaca, orientado de Huaychu, pretendía en un primer momento de expandir la fuerza que revalde la autonomía a las provincias del norte del departamento de La Paz. Después de 3 meses, octubre de 1952, fue un movimiento regional y muerto Machaca en Escoma. El manifiesto de Tiwanaku 1973 y la tesis política de la CETSUTCB en 1983. Uno de los documentos más importantes en relación a la evaluación de logros reales de la revolución de 1953 sobre los pueblos indígenas, particularmente en los andinos, el manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973, que fue posteriormente difundido en castellano, quechua y aymara. Este documento viene a ser la plataforma de la nación y clase de los pueblos indígenas andinos, porque subraya a la opresión de la indígena no solo en lo económico ni político, también se puede decir que en lo jurídico, que tenía fundamentalmente las raíces culturales e ideológicas. Este carácter, que fue un postcolonial que nos permitió superar tanto en la posición clasista, donde los pueblos partidarios de la izquierda y fundamentalmente en algunos grupos que se daba una doble lectura en la problemática indígena boliviana, que fue cambiando los elementos identitarios y la clase social.
La Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia de la CETUTCB, que por primera vez propuso temas como la construcción de un Estado plurinacional, la educación intercultural y el bilingüe, entre otros. El Manifiesto de Tiwanaku en el año 1973 y la tesis política de la reafirmación de la identidad en el movimiento catarista e indianista. El movimiento catarista, que fue uno de los primeros de inductor de manera muy explícita y problemática al reconocimiento de los pueblos. Hay que recordar que los primeros manifestadores de una nueva coincidencia indígena aparecen fines de la década de los 60. Primera generación post-52 aymaras y quechuas que los estudiantes de La Paz empiezan a organizarse un fundamentos del Centro Cultural el 15 de noviembre bajo la influencia de los pensadores indianistas como Fausto Zeina, que reafirma la herencia histórica anticolonial de Tupac Katari y Bartolina César. Esto se empieza a percibir los problemas de otra óptica. Son los primeros que declaran en sentirse extranjeros en su propia tierra, pero a pesar de la revolución del 52, había incorporado finalmente a los ciudadanos campesinos en la práctica que continuaban siendo la segunda o tercer objeto de la discriminación cultural y manipulación política. En este sentido, el movimiento catarista e indianista viene a ser un fruto de la revolución del 52. Pese al movimiento, abrió nuevos horizontes que destapó nuevas expectativas en el carácter incluso de la revolución que fue una frustración indígena en la memoria de la lucha anticolonial. La frustrada asamblea de nacionalidades. Este es un impacto de ocasión que profundizó la ideología política en el movimiento indígena en el año 1992, que llevó a repensar el tema de los 500 años en todo ello. El cupo de la Confederación Sindical Único de los Trabajadores de Bolivia, que fueron organizados a base de un rol protagonista. Una de las ideas más significativas fue el de crear un nuevo político. Bueno, en esto se desató que la Asamblea de Nacionalidades desde el año 1 desde el Congreso Extraordinario realizó en Potosí en el año 1988, posteriormente que debatía en varios conjuntos de la CETUTCB y ACIDOP. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva, que es la ACIDOP y CONAMAC, por la tierra y el territorio. La reforma de 1953 solo rescató el primer concepto, como expresó su célebre eslogan, las tierras que adquirían que trabaja, pero por conceptos del territorio que quedó olvidado. Esta concepción indígena y amazónica oriental chaqueña, hay una clara relación entre tierra y territorio. Ambos tienen fuertes connotaciones y sacras a la vez, con realidades sociales, económicas y fundamentalmente es como hay un continuo entre tierra y territorio. Esto nos proporciona que los conceptos básicos como este conjunto de tierra y territorio ha sido percibido como una forma de expresión del espacio delimitado pero indiviso, que no necesariamente continúa ligado al mundo de los antepasados. En esta recuperación reivindicativa del territorio de los marcas, ayllus y comunidades, nos pone sobre el tapete que la discusión de un problema colonial no es resuelto en la autonomía de los pueblos indígenas. Quedó claro que además del territorio implica la jurisdicción y administración, por tanto la libertad de la decisión no es solamente de una, sino de varias o de muchas de ellas. Bueno, para concluir el tema, el Estado homogéneo al Estado plurinacional y multilingüe. De esta consecuencia lógica del discurso indígena procedente a la propuesta de que Bolivia debería refundarse como un Estado plurinacional. Esta formulación no es un nuevo de los pueblos andinos, porque forma parte de sus viejas reivindicaciones históricas. Estas proposiciones contemporáneas, como la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente de la CIDOB y CONAMAC en el año 2012, que siguen apuntando a lo mismo, nos lleva a una presente indígena aymara, que Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente de la República, abrió una esperanza de un mejor reconocimiento y participación en los pueblos indígenas y la vida política del país. Bueno, y para
para terminar los temas voy a dar algunas conclusiones de la revolución de 1952, que fue una experiencia en lucha indígena y anticolonial, que muchos menos de las reivindicaciones coloniales y organizativas en el pueblo. En este sentido, la experiencia ascendentaria y anhelos autonomías de la participación indígena en la vida política del país, que fue considerados como arcaicos predominantes. En el 52 de que abra la memoria anticolonial andino y influye en la idea modernidad y el progreso a partir de instrucciones como el sindicalismo y el campesinismo. Bueno, eso sería todo. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.